Bueno, muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos sus mercedes. Iniciamos en el día de hoy la continuación sobre la codicia. Es que la codicia, ya habíamos explicado en clases anteriores que fue una forma de la divinidad de cambiar ese deseo de poder de los luzbeles por una fascinación que había sobre la tierra. La codicia de bienes materiales, que esa codicia tiene tres formas: codicia de bienes materiales, que se llama avaricia; la codicia sexual, que se llama lujuria; y la codicia de alimentos, que se llama gula. Entonces, en ese aspecto, estábamos hablando en la clase anterior, creo que comenzamos a hablar de que la forma de ganarnos la vida, de acumular, del querer tener abundancia, no es que sea malo. ¿Dónde es que empieza lo errado? Cuando por tener esa abundancia o algo se sacrifica el resto de gentes. Oía yo, por ejemplo, hoy a Stoltenberg, el secretario de la OTAN, y él decía que se alegraba porque la guerra era un buen negocio, porque no había muerto ningún miembro de la OTAN. O sea que a él le importaba absolutamente 5 los 500.000 soldados ucranianos que han muerto en esa guerra. Eso es codicia malsana, donde las máquinas de muerte, todos esos aparatos de guerra, las fábricas de morteros, fábricas de cohetes, de misiles, de todo tipo, se frotan las manos cuando hay un conflicto bélico, porque ellos se llenan los bolsillos con la sangre de la gentecita inocente, de la gente que tiene que sufrirlas. Eso es codicia material. Recordemos que en esto de la codicia, que cuando hablamos de las profesiones, Mercedes, todos nos tenemos que buscar que la forma de ganar nuestra vida sea sirviendo a los demás, prestando un servicio. Si esto es la forma de ganarse la vida, magnífico. Y la forma de ganarse la vida es creando daños a una sociedad o a la naturaleza, ya eso es dinero del becerro de oro. Es un dinero que encarma y que no lleva a ninguna parte. El dinero del becerro de oro. ¿Cuánto más si es robo? Aquellos que producen droga, el dinero de becerro de oro. Los que producen alimentos procesados que enferman y matan, el dinero del becerro de oro. Los que producen elementos que enferman o que embrutecen, el dinero del becerro de oro. Toda esa música infernal que hoy está y que pulula por todos lados, puede que haga mucho dinero, pero es dinero de becerro de oro. Esto es importante que lo tengamos claro como la luz del día. Ahora bien, vemos ahí que hay dos tipos de dinero. El dinero bien habido, cuando es para construir, y hay un dinero que es malsano.
Pero les cuento que hay una tercer agrupación de profesiones que hay que tomarlas con pinzas y mirarlas. Les voy a poner un ejemplo. La producción de gasolina, el trabajar en petroleras, la producción de todos esos combustibles. Eso está dañando la naturaleza. Pero ¿qué pasaría si no se producen? ¿Con qué nos movemos? ¿Con qué nos movemos? Les quiero contar algo. A comienzos del siglo XX, el gran Nikola Tesla buscó hacer una máquina, un dispositivo para darle energía eléctrica a todo el mundo de forma gratis. El señor J.P. Morgan y el señor Nelson Rockefeller, como no vieron negocio ahí, lo sabotearon y ese proyecto se perdió porque no era negocio para ellos y siguieron con su explotación de hidrocarburos de la tierra, contaminando la esfera a más no poder. Y se aunó porque quienes inventaron, que son más de 50 inventores, diferentes formas de motores a base de agua o a base de otros elementos que no usaban gasolina, los han asesinado. Entonces, hoy por hoy, todo el karma de la humanidad por la contaminación que se debe debido a estas cosas cae sobre esos personajes. Entonces, quien trabaja en una petrolera, es más, quien se mueve en un carro a una base de gasolina, si fuéramos objetivos, tendría ahí un pedazo de karma. Pero como la ley de Dios no es torpe, sino es todo inteligente, en este caso, sí hay un daño a la naturaleza, pero el karma que eso trae, en un gran porcentaje, queda sobre aquellos que le hicieron el daño a la naturaleza, que le hicieron ese severo daño a esta naturaleza, matando a los inventores y desechando, saboteando ese gran proyecto de Nikola Tesla. Pues bien, continuando en esa línea, por ejemplo, el que usa calzado de plástico, de cuero, porque dicho sea de paso, el calzado de plástico enferma, no es lo más recomendable. El calzado de cuero es lo más recomendable. Pero ahí hay una muerte y una actividad. Pero ¿cómo hiciéramos si ese calzado, si no usamos eso, entonces ¿qué nos ponemos? Les quiero contar algo para que lo tengamos claro como la luz del día. En ese caso, cuando la persona atiende, cuando la persona es así, que tiene que tratar para prestar un servicio, pero hay un karma involucrado. Ese karma es denunciado por el Cristo Rojo, siempre y cuando esa criatura esté buscando a Dios. Si no, queda sobre las espaldas de él. O sea, el zapatero, que es un profano, que es un sinvergüenza, que bebe, fuma, o sea, no está por nada. El karma de usar huevos y cosas de estas, hay un pedazo que le toca. Pero aquel que está buscando prestar un servicio y acercarse a Dios,
tiene una ventaja, y es que ese ser Dios lo mira con ojos de misericordia, y ese karma lo recibe el Cristo rojo por él, para que pueda seguir prestando un servir sobre la humanidad. Así son las leyes de Dios. Lo mismo pasa con el aserrador, aquel que tumba montaña. Si es que busca ser prudente y sembrar lo que debe sembrar para poder restituir los bosques que está cambiando, no tiene problemas, porque está en concordancia con la naturaleza. Pero el que arrasa con lo que sea sin importarle nada, ese se está encarmando y está convirtiéndose en un personaje que más adelante le cobrarán este insuceso. El llamado, mis respetados hermanos, todos los presentes en esto de las profesiones, el gran llamado, mis queridos hermanos, es buscar mirar de vuestras profesiones, de lo que se gana en la vida, si están sirviendo, prestando un servicio, o están sirviéndole al becerro de oro, dañando la naturaleza o dañando un medio ambiente. Es importante que lo entendamos, porque no es ganarse el pan por ganarse el pan, sino cómo ganarse, cómo saber ganarlo. El que tenga, por ejemplo, una cafetería, una panadería, y solo produzca pan blanco o tortas que dañan a la gente, se está enfermando. Si vende gaseosas, Coca-Cola y cosas de esas, está enfermando. Busquen vender cosas saludables, que le hagan bien a las criaturas, que le hagan un beneficio. Tengan fe en Dios en ese sentido. Hagan la transición de unos elementos así malsanos, vayan cambiándolos gradualmente, que hoy por hoy el mundo, la gente, está buscando cada vez más y más los aliciertos sanos, ricos, pero que sean sanos. Esto es absolutamente importante, que tengamos esa conciencia grupal del respeto al derecho ajeno. Y recordemos que ese karma, que pareciera que no es karma, va quedando sobre las espaldas no solo del dueño, sino de quienes allí trabajan. Vamos ganando eso. Veía yo, por ejemplo, en Europa, cómo le quitan la piel a los bisones y los dejan desnuditos, sin piel, en un sufrimiento espantoso. O ese sufrimiento queda sobre ellos. Aquí hace ya 20 y algo de años, recordamos un tipo que vino a donde el maestro Samuelio, a que le ayudaran a curarse un dolor de cabeza espantoso que le molestaba todo el tiempo. El dolor de cabeza era insoportable, y le dijeron que el maestro que le podía de pronto curar ese mal. Y el maestro le preguntó, cuando comenzó a atenderlo, efectivamente lo atendió el maestro, le dijo: ¿cuál es su profesión? Digo: yo tengo unos galpones, vendo pollos ya listos para cocinar, tengo una fábrica de pollos, mejor dicho. Y usted los entrega muertos. Digo: sí, ya preparados. ¿Y cómo los mata? Digo: le doy con un martillo, con una porra en la cabeza, pa, 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 pa. Esa es la labor. Entonces el maestro le dijo: si quiere ser curado, tiene que cambiar ese negocio. Obvio, lo que estaba haciendo los animalitos ya se lo estaban cobrando al hombre.
espero que vayamos entendiendo cómo es la trascendencia de esta codicia que por hacer dinero hace lo que sea. No respeta valores de ninguna especie. ¿Ven? Es importantísimo poder entender que los tesoros más grandes no son en la tierra. No quiere decir que con esto no busquemos abundancia. Sí, hay que buscar la abundancia, bonito, pero dentro de las cosas que agraden a Dios y que verdaderamente sirvamos a nuestros semejantes. ¿Ven? Entendamos eso. Entendámoslo. Que ese dinero que se recoja no sea robando ni vendiendo cosas que dañen a las personas, ni con engaños, ni haciendo trampas de ninguna especie. Muy bien. Entonces, vamos a ver si tienen alguna preguntita aquí al respecto, para que este tema quede claro con esto y entremos a otro tema que sería la codicia sexual también. ¿Qué hacer y cómo tratarla? ¿Cómo tratarla? Bueno, adelante primero entonces, si hay preguntas hasta aquí, las estamos respondiendo. Adelante. ¿Hay preguntas o no las hay? Venerables seres, adelante su merced. Sí, aquí tiene la manita levantada. Galo Ganchandi, adelante. Le estamos oyendo, adelante. Si está diciendo algo, nos está oyendo. Adelante de su merced. Galo tiene la palabra. Buen día, Luna, con todos los seres de la sala. No sé si me está escuchando. Fuerte y claro, adelante, si se está oyendo. Sí. Maestro, una preguntita. Bueno, yo me conecté hace unos cierto nomás, unos minutitos, pero la temática creo que va con lo del dinero y ese tipo de cosas, me parece. La pregunta era, venerable maestro, si bien es cierto que las cosas materiales se le otorgó a este ser, Satán o cualquier nombre que le den a este ser, entonces no sería de pedir al ser que se le otorgó el dinero, las riquezas de este mundo, porque las un gran negocio, ese tipo de cosas, y no sería lo lógico pedir a ese ser, porque a él supuestamente le dicen que él es el dueño de lo material, ¿no? De las cosas de aquí. Entonces, si ese ser es el que es dueño de algo, entonces sería de pedirle a él. Porque si la salud o el nacimiento pues le otorga, digamos, al arcángel Gabriel, entonces a él hay que hacer la petición. Lo mismo resultaría con lo del dinero. Entonces, tengo una inquietud, venerable maestro, hasta allí, no sé si podría aclarar un poquito. Ahí hay un sofisma en eso. Hablemos de lo mal habido, de las cosas mal habidas, del poder, de todo lo mal habido. Ahí sí estaríamos hablando. Y de hecho yo creo que todos hemos oído hablar de gente que le vendió el alma, mal dicen al diablo, sino a Satán. Entregaron
su riqueza, su integridad por algo material. Eso es cuando vuelvo y digo, sí, todo ese mundo de riquezas mal habidas. Un ejemplo de esos, todos los artistas ahora renombre mundial, todos tienen pactos demoníacos con algunas entidades. Yo los invito, por ejemplo, a que miren lo de Alice Cooper, el guitarrista y Alice Cooper. ¿Quién es Alice Cooper? Ese guitarrista, por allá en una sesión de espiritismo, entró una bruja llamada Alice Cooper, que la habían matado en la hoguera, creo que fue en el año 1800 y algo, en 700 y algo. Y le dijo: si usted me deja entrar en su cuerpo, yo lo hago famoso. Y él le dijo: pues adelante, hágale. Y él es un poseso de Alice Cooper, como se llamaba la bruja. Entonces, no me crean a mí, búsquenme ahí en internet. Ese es el tipo de bienes que son mal habidos y entregan el alma a cambio de eso. Pero la abundancia es de Dios. La abundancia de frutas, verduras, legumbres, esa es de Dios. Y esa está dada también para sus hijos. Ese es para sus hijos. Lo que ya las ostentaciones y aquellas cosas desmedidas que ya realmente el humano no las necesita como tal para una vida tranquila, sino simplemente para ostentar, esos niveles de codicia, esos sí son del señor Satán, de ese personaje llamado Satán, y de su séquito de personajes. Y a esos cobran cuando se les entrega. Esos son los pactos satánicos que son muy de moda. A lo largo de la historia y por estos días, que aparentemente la gente aparentemente no se para en eso, le cuento que ahora están de moda ese tipo de pactos. Esa es mi contesta. ¿Cómo fue entendida? Adelante. Gratitud, venerable maestro, por su aclaración. Muy bien. ¿Quién sigue? Adelante. ¿Quién sigue, Edmuque? Venerable maestro, en el no cierto no veo manitas levantadas. Si alguien desea hacer algún porte o alguna pregunta. Yo sí estoy viendo. Adelante, su merced, que tiene la manita levantada. ¿Quién tiene la manita levantada? ¿El grano, creo? ¿O quién habló? Adelante. Ya hizo la pregunta, maestro. Si hay otro ser que tiene la mano levantada, adelante. Adelante. Venerable maestro, me licencia una inquietud. Hoy, adelante. Gratísima maestro, hoy estuve oyendo en la emisora, bueno, en Tao TV, respecto al tema que vuestras mercedes hablaban sobre las propuestas que hace el presidente de Colombia y todos los beneficios que conlleva a la sociedad. Pero también se ve el lado opuesto a las propuestas que hace el venerable Justipol. Quería preguntarle, maestro, estos seres o estas personas más bien que tienen ese deseo de hacer dinero en forma desmedida, ¿qué consecuencias pueden o tienen a futuro a nivel espiritual? Me gustaría saber qué pasa con ellos, maestro.
Gratísimas, una pregunta excelente. Miren, hay dos tipos de ricos. La humanidad no es que la riqueza en sí sea mala, sino el mal uso que se le pudiera dar. Henry Ford, el padre de los carros, él decía que los productos de él eran lo mejor de lo mejor y que su gente también. Y él impuso la jornada laboral de 8 horas para su gente, donde todo el mundo estaba trabajando 14 y hasta 16 horas. Él les dio prestaciones sociales a su gente, les prohibió para que pudieran conseguir casa. O sea, la gente buscaba trabajar con él. Y eso creó una bomba a efectos en todas las otras empresas, y inclusive lo llevaron hasta un juicio por lo que estaba haciendo con su gente. Un hombre admirable verdaderamente. Estoy hablando de Henry Ford primero. Él usó su riqueza para ayudar, para servir. Le dio un verdadero propósito a la vida. Ahora, decía el maestro Kelly, si los ricos supieran para qué es el dinero, con el solo dinero se salvarían. Con el solo dinero. ¿Por qué? Porque son muchas las soluciones que se pueden hacer. Paliar hambres en muchas partes, ayudar a otros seres. Pero ahora bien, vamos a la pregunta que su merced nos hace. Por ejemplo, aquí en este país, Colombia, hay un señor llamado Luis Carlos Sarmiento Angulo, que les decimos Luis Carlos Hambriento Angulo, que ha comprado gobiernos enteros, ministros, cortes, presidentes, senadores. Y ese hombre prácticamente es dueño de casi todo el país. Es dueño de los fondos de pensiones, de uno de los fondos de pensiones. Es dueño de los peajes de algunas carreteras dadas en concesión. Él es el que importa y trae gas para Colombia. Es dueño de 4 bancos importantes del país. Entonces, todo esto, pues si ese dinero de ese hombre lo usara para el país, sería magnífico. Pero es un tipo que acumula y acumula y acumula y acumula, que paga sueldos de hambre, que incluso dijo por ahí en una entrevista que los trabajadores deberían jubilarse a los 85 años, que eso, jubilarlos antes era un desperdicio. O sea que él utiliza a la gente como si fueran trapos, exprimirlos al máximo. Los productos en Colombia son altamente caros porque el país está lleno de peajes, de unas carreteras que no se les hace mantenimiento, pero sí se cobran peajes fuertes. Para que se formen una idea, una carretera que va de Miami a Nueva York tiene 2 peajes en Estados Unidos. Esa misma distancia, que sería de Pasto a Riohacha en Colombia, tiene 45 peajes. 45, y carísimos. ¿Y ese dinero para quién es? Para Luis Carlos Hambriento Angulo. ¿Y qué revierte de eso al país? Nada, absolutamente nada. Por el contrario, esa gente, él ha arruinado a muchas personas. O sea, es mantener como en la pobreza a las criaturas. Entonces, acordémonos, mi querida Snoopy, que con la vara que midiereis, con esa seréis medidos.
Por lo regular esta gente ya pasará mucho tiempo en los abismos contando piojos, porque para ellos allí será su riqueza, contar piojos. Incluso tendrán vidas de locos en esta tierra, en los cuales contarán piojos aquí, creyendo que es riqueza, que es abundancia. Y lo que le hicieron pasar a otros, ellos lo sufrirán. Las hambres que otros sufrieron, ellos la sufrirán. La explotación que otros le hicieron, ellos la sentirán. Es la ley de la compensación cósmica. ¿Ven? Y torno a decir, no es que tener dinero sea malo, es el mal uso que a ese dinero se le haya hecho. Es ese mal uso que a ese dinero se le haya podido haber hecho. ¿Ven? Esa es mi contesta, mi querida Smith. Si queda algo por aclarar, adelante con todo el gusto. Venerable maestro, gratísimas, muy amplia su contesta, gratísimas, Dios lo bendiga. Sí, señor, está bien así. Bueno, ¿hay alguien más? En el Mocierto no hay malditas levantadas. Adelante, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, adelante. Adelante, su merced. Gratísimo, maestro. Maestro, me dejó pensando en la parte en que su merced explicaba cómo venía un ser como el que iba a ayudar con la energía y cómo vienen otros que tienen el poder económico del mundo o del país y hacen y deshacen por cantidades de décadas. Y aunque haya un karma, pues también está el hasta dónde se permite ese sufrimiento o hasta dónde se permite esos hechos de la humanidad que a veces si uno ve en las historias pues es agobiante, es detestable, pero parece ser que también fuera necesario que nosotros lo sufriéramos. ¿Entiendo así, maestro? O sea, porque pudiéndose hacer cosas que sí pasan pero que también no deberían pasar hasta tanto extremo, como las mismas guerras o lo que les están haciendo ahorita a estos seres de Palestina, y aún así se permite. Sí. Mira, mi querida Elizabeth, se me ha tocado un punto muy importante. Mira, son fichas negras que tienen fuerza hasta que Dios lo permite y ya cumplen. Así como un Hitler se le dio poder siendo una ficha negra, no diciendo con esto que lo que hizo estuvo bien, pero la divinidad le concedió poder por karma de la misma otra humanidad para cobrarles muchas fechas. Es una especie de transferencia. Eso es como el que ha robado en otras existencias y en esta hace que su destino se cruce con ladrones para que a él también lo roben. No con esto quiere decir que los ladrones estén limpios. Y de paso dicho, hay un dicho que no es verdad, pero que la gente usa mucho para suplir sus fechorías. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Esos son mentiras. Ladrón que roba ladrón, pues le echa el karma al ladrón encima. Fácil. ¿Ya? Entonces, todo eso es una secuencia. Sí, tiene razón, su merced tiene lógica en decir que a veces esos sucesos son karma de las personas que los tienen que sufrir, pero eso no quiere decir que el verdugo que lo esté cobrando no se esté enkarmando con sus acciones. Son mecánicas, son lecciones que uno debe aprender, sí, pero que no exime al verdugo de también de estarse enkarmando.
¿Queda claro, mi querida Elizabeth? Adelante. Sí, maestro, gratísima. Los que sean empresarios, recuerden de pagar lo justo con la gente, de no robarle su salario. Trátenlos como sus mercedes quisieran que los trataran. Hagan eso para que en vuestra existencia reine las buenas cosas, reine la buena vida. El peso y medida justa es de Dios. El peso y medida justa. Créanme esto, que de verdad, si vuestras mercedes son justos en lo que pagan, en lo que hacen, Dios siempre les tendrá pan en abundancia y no sufrirán menestencias de ninguna especie. Aún en los días de mayores tensiones, estarán cubiertos por ese manto de protección. Puede que pasen estrecheces, pero nunca perderán, nunca totales hambres ni cosas por el estilo. Muy bien. ¿Quién sigue, Ñuque? Galo levanta nuevamente la mano. Adelante, su merced. Adelante, Galo. Venerable maestro, bueno, conozco de primera mano, no quiero decir el nombre de las empresas porque pues son conocidas de muchas personas, pero o sea, no está bien hablar mal, al menos de que lo tenga al frente, le diría en su cara al dueño de la empresa, de las empresas. Pero sin embargo, hay algunas empresas aquí en Ecuador, de las que conozco, que prefieren los dueños, botar la comida a la basura, dárselos a los perros y no darles a los empleados. Bueno, fuera de que no se les paga bien, ¿no? Fuera de que no les pagan lo que es. Sin embargo, estas personas, se ve que cada vez crecen más en todos los aspectos, y ya no solamente tienen una casa, dos casas, una mansión, dos mansiones, no solo tienen negocios a nivel de Ecuador, sino en otros lados. Entonces, la lógica sería, si usted dice de que como se encarman, entonces la lógica sería pues de que esos negocios quedaran, pero no, se ven cada vez más prósperos, entre más los aprietan y hacen sufrir al resto. Entonces quisiera entender esa lógica, ese mecanismo de lo que está sucediendo allí. Hasta allí, venerable maestro, mis palabras. Con muchísimo gusto hablamos al respecto. Contemos lo que dijo Elizabeth, contemos eso, con otro aspecto que es que a criaturas así, el dharma que pudieron haber tenido se lo tridimensionalizan y lo están malbaratando. Hay un dicho por ahí que dice, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. Por lo regular esas criaturas son vacías, son huecas, son criaturas que no conocen la paz interior. Harán dinero, sí, pero esas criaturas no tienen paz interior. La verdad, viven en un mundo de apariencias, viven en ese mundo. Criaturas así están recibiendo un dharma que de pronto recogió de otras vidas y se la están pagando. Listo. La verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de alguna persona de esas. No quisiera. Porque esa gente
que trata mal a las personas, que desperdicia, está ganando un karma que, primero, son varios los que ganan ahí. Uno de esos, el que desperdicia y prefiere tirar las cosas a dárselas a sus empleados, está cometiendo un delito ante los jueces del desperdicio que se llaman Tarjar, Matraz y Tajamás. Vuelvo y digo los nombres de estos jueces: Tarjar, Matraz y Tajamás. Este desperdicio los lleva ¿a qué? A que tengan escasez y en una subsiguiente vida también sean totalmente enfermos del páncreas. El mismo nombre dice páncreas, sean enfermos de ese páncreas y tengan de pronto ya ni tengan dinero, o así aún teniendo dinero, son enfermedades que ya son un camaduro, no se curan ni a palo. Por esa razón, por ese motivo. Mire, alguna vez me pasó lo siguiente. Me llevaron en un avión, incluso, por allá a una región de Colombia, a mirar a una dama que tenía una artritis. Y miramos a esa dama. Y ella estaba prisionera en ese cuerpo. Prisionera. Prácticamente tenían que estirarle manualmente las manos, los pies, recogerla, acostarla, levantarla. Estaba presa en su cuerpo. Por lo regular, un paciente toma una línea y se va para atenderlo, para mirar, pero a ella yo no le veía por dónde, por ninguna parte, por ningún lado. Cuando me mostraron qué era lo que pasaba con ella, ella odiaba a la gente de raza negra, y en 200 años atrás ella era un capitán de un barco negrero que traía esclavos desde África hacia América. Ella, lejos de arrepentirse de esos hechos, odiaba a la raza negra. Y me di cuenta que no podía yo hacer nada, porque algo que hiciera, ese karma me lo echaría encima. Y como quedó, como llegó, como la encontré, así quedó. No se pudo hacer mayor cosa. De la misma manera le puedo decir, mi querido hermano, ¿qué pasa con esta gente? Quizá en esa existencia dirían, pero a esa señora, a ese capitán no le pasó nada, mire, creció en dinero, en abundancia aparentemente, pero las cuentas con Dios, llega el instante en las cuales se cobran porque se cobran. Sí, me hago entender, mi querido Galo. Ya, puede que en esta aparentemente no se esté cobrando en eso, pero que la acumulación se hace y el instante y el momento llegará. Y aún es más, es preferible pagar aquí en la tercera dimensión y no en los submundos, donde allí se cobra, pero todo hasta el último penique, y es excesivamente fuerte. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay un expresidente que gobernó por 8 años y sigue gobernando a través de otros, y el tipo, uno lo ve en los abismos y ya está pendiente, allá sus cuerpos existenciales están colgados como si estuviera ahorcándose, y está con cuerpo físico aquí en la tierra, aparentemente tiene mucha riqueza, pero paz interior él no tiene.
él vive en espantoso infierno. ¿Muy bien? Es mi contesta, mi querido Galo. Si queda algo pendiente, adelante para ampliarle. Gratitud, venerable maestro. Venerable maestro. ¿Hay alguien más? ¿Es Maestro, sí señor, hay un mensaje que envía Keka Bruno y dice: maestro, buenas noches. Robin Hood, que robaba para dar a los humildes, ¿sus acciones se consideran delito de robo? ¿Me puede leer de nuevo porque no entendí? Bueno, sí señor. Dice Keka Bruno: buenas noches. Maestro, buenas noches. Robin Hood, que robaba para dar a los humildes, ¿sus acciones se consideran delito de robo? Bien, recuerden una cosa. El Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones. El uno se llama Gestas y el otro se llama Dimas. Para la información de sus mercedes, los Gestas representan lo peor de lo peor de lo peor de lo peor en el cosmos. El delito más execrable. Y Dimas tenía amor en su corazón. Y para su información, mis queridos hermanos, hoy Miguel, el mismo que está regiendo este pueblo, estuvo en Dimas. Su labor era atacar a los cobradores de impuestos romanos que esquimaban el pueblo y recuperar para la gente necesitada. Defender al pobre y al menesteroso. Robin Hood de alguna manera hacía algo parecido. El rey Juan sin tierra tenía sobre el pueblo unas cargas impresionantemente grandes de impuestos, que era necesario todo reino, todo gobierno requiere los impuestos, pero no de los impuestos injustos, sino que cada quien de acuerdo a su posibilidad. Allí, como ahora, a los que más esquimaban eran a los medianos y chicos contribuyentes, y los grandes no pagaban. Ese Robin Hood buscaba era restituir, hacer justicia, devolver lo que en mala forma, de forma legal sí, pero de una forma mala, habían robado a las gentes, y él buscaba hacer una devolución. En este caso, ¿es ratero? Sí lo es. ¿Es ladrón? Perdón, ratero no. ¿Es ladrón? Sí. Pero tiene un grandísimo atenuante. En el sector de los Dimas hay de todo a todo. Hay unos seres que han sido hijos de Dios. Hay otros Dimas que tienen alguito así como de gestas, pero que en su corazón, por haber ayudado a otros, tienen esperanza de redención. Esa es mi contesta, mi respetada hermana. Adelante. Si le queda claro, si no algo por aclarar, adelante con todo el gusto. Es que
llega Bruno, ¿cierto? Entonces que adelante, que pueda escribir algo. Sí, adelante su merced, que Bruno, si puede su merced emitir, abre el fono, y si no, puede enviar por escrito, gratísimas. Bueno, Entre tanto, entonces, sí, adelante. le decía que entre tanto envía alguna contesta, que Bruno, venerable maestro, pues no es cierto, no hay más manitas levantadas, y les invitamos a los que deseen hacer alguna pregunta, porque el maestro está oyendo sus interrogantes, sus preguntas, inquietudes. Adelante. Bien, con esto de la avaricia, yo creo que hay ya una suficiente ilustración al respecto, y es importante que todos revisemos nuestra vida, revisemos esto, y que aprendamos a ser desprendidos de aquí, de las cosas de la tierra. No quiere decir botaratas ni dejados, no, pero entender que los tesoros más importantes son los que se guardan donde ni el orín ni la polilla los corroe, ni el orín ni las polillas los corroe. Que no pase un día sin hacer algo por la humanidad, alguna ayuda, algo que nos proyecte a esta sociedad o a esta hermandad, servir a la humanidad, un servir a los advivienes, un servir a la naturaleza. Eso forma tesoros, ese sí, forma tesoros que nos llevaremos de esta esfera. Es más, y que aún en esta misma esfera podrán ser retribuidos. ¿Ven cómo es? La mejor forma de combatir la codicia en todas sus formas, pero aquí es desarrollar las fuerzas del amor consciente y la presencia de Dios dentro de nos. Eso va cambiando la orientación de la codicia por el anhelo de tener tesoros donde ni el orín ni la polilla los corroe. Ese es el punto importante. Ya nos quedaría para una próxima clase, hablar de la codicia sexual y la codicia de alimentos. Y no solamente son las consecuencias, sino qué hacer para poder empezar a enrutar esa codicia de otra manera diferente e ir reescribiendo dentro de nos una nueva existencia, una nueva vida. ¿Hay alguna otra pregunta? O si no, podemos dejar hasta aquí. Yo estoy en un lugar donde se toca Diana muy temprano, entonces por eso las conferencias por ahora no es conveniente hacerles llegar muy adelante en la hora. Smith, ¿que hay algo pendiente para leer o hay alguna pregunta? Venerable maestro, pues no es cierto, no hay pregunta, no hay ningún mensaje, pero quería hacerle una pregunta, maestro. La labor de las damas dorcas y los varones filántropos, venerable maestro, es una de las alternativas que pudiera abrir la puerta de los lugares más hermosos que aspiramos llegar, ¿cierto, maestro? Así es. El dar. El dar es importante, es magnífico. Pero amor es ley, pero amor consciente. Amor es ley, vuelvo y digo, pero amor consciente, con sabiduría. Sí. Y
Y aquí en esta organización se creó una institución llamada Damas Dorcas Barón y Filántropos para dar, para extender, para entregar esto hacia la humanidad. Bueno, mis niños,